José, la increíble historia de un sueño revelado, redimido y exaltado por el divino plan de Dios. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, la historia de un joven llamado José comenzó a desplegarse en la vasta extensión del desierto de Canaán. Era el hijo predilecto de Jacob, quien le había regalado un hermoso manto de muchos colores, símbolo de su especial afecto. Bajo el calor abrasador del sol que iluminaba las colinas, José se llenó de emoción un día al compartir con su familia los sueños que Dios le había concedido. «Escuchen», exclamó, «he soñado que estábamos atando haces de trigo en el campo, y mi haz se levantó y se mantuvo en pie, mientras que los haces de ustedes se inclinaban ante el mío». Pero en lugar de regocijo, hubo un silencio helado, y las miradas de sus hermanos se tornaron oscuras, llenas de envidia y rencor. «Aquí viene el soñador», gritaron sus hermanos al verlo acercarse, y con ese grito resonó un eco de advertencia en el corazón de José. Su instante de paz se desvaneció cuando lo apresaron, y en este oscuro giro de su historia fue vendido a comerciantes ismaelitas que lo llevaron a Egipto. En un país extraño, con un idioma incomprensible, se vio reducido a la condición de un esclavo, pero en lo profundo de su ser mantenía viva la luz de la esperanza y la fe en Yahvé. Al llegar a la casa de Potifar, oficial del faraón, José no solo se mostró obediente, sino que ganó la confianza de su amo. Con gran diligencia fue puesto a cargo de toda la casa. Sin embargo, el destino reservaba pruebas aún más duras. La esposa de Potifar, consumida por un deseo ilícito, intentó seducirlo, y en su rechazo formal, José fue acusado falsamente y lanzado a la prisión. En esos fríos muros de desolación, no permitió que el resentimiento corrompiera su corazón, continuó buscando a Dios. En la prisión, finalmente su don floreció. Interpretó los sueños de sus compañeros, revelando la mano de Dios en los pesares. Un día, el faraón, con noches de insomnio atormentadas por sueños inquietantes, escuchó de este joven hebreo que traía respuestas al incierto futuro. Llamado ante el faraón, José, lleno de la unción divina, exclamó: «El Señor me ha mostrado lo que está por venir». Interpretara los sueños del faraón, advirtiendo sobre un tiempo de abundancia seguido de hambre devastadora. Esa interpretación cambió todo. José fue exaltado como gobernador de Egipto, encargado de almacenar grano en sus años de prosperidad para prepararse ante la inminente escasez. Su vida se convirtió en una representación de la providencia divina, quien había estado trabajando en los secretos del sufrimiento para posicionarlo como salvador no solo de Egipto, sino de su propia familia. Años más tarde, cuando la escasez azotó la tierra, los hermanos de José llegaron a Egipto en busca de alimento. En un conmovedor encuentro, José se encontró cara a cara con aquellos que una vez le hicieron tanto daño. La tensión era palpable, y el peso del pasado pesaba sobre cada corazón presente. Sin embargo, José, con la gracia de Dios fluyendo a través de él, enfrentó su dolor y recordó que, a través de sus sufrimientos, el propósito divino había estado en juego. ¿Cómo reaccionaría su familia ante la verdad y el perdón que José estaba a punto de ofrecer? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Cuando José vio a sus hermanos, un torrente de emociones en conflicto surgió en su interior. Eran los mismos hombres que lo habían traicionado, que habían permitido que el odio y la envidia los condujeran a actuar con crueldad. Pero en ese momento, en vez de dejarse llevar por el dolor del pasado, José se aferró a la certeza de que el propósito de Dios estaba en juego.
A medida que sus hermanos se presentaban ante él, su soberanía parecía envolver todo el escenario como un manto. Ellos, ajenos a su reconocimiento, se postraron en el suelo, con la profunda súplica de aquellos que buscan salvación. En su corazón, José recordó el sueño que había tenido años atrás, cuando había visto cómo ellos se inclinaban ante él. Con voz controlada, José les preguntó, ¿de dónde ven? ¿Por qué han llegado a esta tierra? La tensión reinaba en la sala, sus hermanos titubearon y con temores en sus corazones respondieron, venimos de la tierra de Canaán en busca de alimento, porque el hambre es grande. En ese instante crucial, el Espíritu de Dios obró en el corazón de José. No pudo más y se retiró a su habitación, donde dejó que las lágrimas brotaran de sus ojos, un lazo de dolor y perdón entrelazado. Habían pasado años desde su caída, pero había llegado el tiempo de la restauración. Regresó ante ellos y con un temblor en su voz dijo, «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto». Los corazones de los hombres se llenaron de horror e incredulidad. ¿Acaso no fue suficiente mi traición?, pensaron. Sin embargo, la voz de José resonó con firmeza, reafirmando el ideal divino. No se aflijan por lo que hicieron, porque no fuisteis los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto como padre del faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda Egipto. De repente, la narrativa cambió para todos. Los años de sufrimiento llevaban un propósito, y el perdón era el camino de la redención. Él continuó, «Venid, y llevaré a nuestro padre Jacob para que se reúna con nosotros y no sufra más en esta oscura hambre». Las lágrimas de sus hermanos se mezclaron con las de alegría y arrepentimiento. Había llegado el tiempo de la revelación del propósito divino, donde la traición se convertía en una historia de restauración. Con gran alivio se abrazaron, cada uno de ellos sintiendo la opresión del pasado levantarse. Pero mientras se marchaban, José sabía que quedaban muchas cosas por descubrir. En su corazón, una pregunta se cernía como un eco profundo. ¿Qué más tiene Dios preparado para nosotros en este desierto de dolor? Al regresar a Canaán, José envió a sus hermanos con víveres y las mejores cosas de Egipto, custodiando un mensaje profundo. Dígale a nuestro padre que su hijo ha encontrado favor y ha sido exaltado, y que el camino de la redención comienza aquí. La sorpresa que iba a encontrar Jacob sería un reflejo del asombro de todo el pueblo. Pero en el fondo, José sabía que había un diseño mayor, un plan soberano a punto de desplegarse. Ya no solo era un sueño individual, sino una promesa teológica y un llamado a toda una familia a ver la mano de Dios en su historia. Con cada paso hacia Canaán, la historia estaba tomando forma. Mientras la caravana avanzaba hacia el hogar, la sombra de lo que Dios haría se cernía sobre ellos. La historia de la salvación de una nación estaba gestándose y el camino de la redención se abría frente a ellos como un nuevo cielo. Sin embargo, en el silencio resonaba la promesa. Espera, porque lo que viene es aún más glorioso de lo que imaginas. Con el corazón palpitante y lleno de esperanza, José contemplaba desde sus ventanas la caravana que se alejaba, rumbo a Canaán. La luz del sol brillaba en sus rostros, mientras sus ojos llenos de lágrimas se mantenían firmes, como si cada uno de ellos llevara consigo el peso de un pasado doloroso y la promesa de un futuro glorioso. ¿Qué caminos recorrerán para regresar a nuestro Padre?, se preguntaba. En las llanuras de Egipto, la voz de Dios resonaba en su ser, recordándole que todo había sido parte de un plan sagrado. Reflexionaba sobre el sufrimiento que había soportado y cómo cada lágrima había servido para llevarlo hasta aquel momento de restauración. El propósito de Dios ha salido a la luz, pensó, mientras su espíritu reverberaba con un nuevo entendimiento. La traición que había sufrido no era solo un acto de odio, sino un elemento en el vasto engranaje del destino divino.
Mientras tanto, en la lejana tierra de Canaán, el viejo Jacob no podía imaginar que su tristeza daría paso a una revelación. En su casa, las sombras del dolor se cernían como un velo profundo. La noticia de la llegada de sus hijos lo encontraba en un estado de ánimo sombrío. Siempre había recaído en la duda, en la fragilidad de su pérdida. Los recuerdos de su amado José lo atormentaban. ¿Qué haría si se enterara de que los hombres que habían traído la muerte a su familia eran ahora portadores de vida y esperanza? Los hermanos llegaron con un sutil mensaje. «Padre, hemos hallado a José». Las palabras flotaban en el aire como un susurro de lo imposible. «¿Qué verdad es esta?», exclamó Jacob. Su corazón retumbaba de temor e incredulidad. La emoción lo abrumó y el eco del pasado le decía que no debía esperar nada bueno. Con los víveres de Egipto en sus manos y un mensaje de salvación en sus labios, los hombres intentaron consolar a su padre. «El que estaba gobernando es nuestro hermano». Pero el corazón de Jacob tambaleó entre la esperanza y el miedo, incapaz de concebir que el hijo perdido había regresado a la vida y la dignidad. «¿Acaso es verdad?», murmuró, mientras la plata de la traición brillaba vívidamente en su mente. En Egipto, José sabía que la revelación de su identidad había sido solo el principio. «Todo debe acordarse», pensó, «en las promesas de Dios que se despliegan en nuestros corazones». Se llenó de un ferviente anhelo por el momento en que todos se reunirían de nuevo. La providencia estaba trazando un camino claro a través del desierto, y la tierra de Egipto no sería solo el refugio de su familia, sino también el lugar del cumplimiento de una duración de multiplicación. Cuando finalmente los hermanos regresaron con Jacob, la escena revelaría el corazón de Dios en acción. Los abrazos redentores serían la culminación de una narrativa amorosa y el gesto de restauración divina. «No solo volveré a ser padre, sino que seré parte de un plan mayor», reflexionó Jacob en su corazón. Al caer la noche, mientras las estrellas brillaban en el firmamento, un nuevo eco llenaba el aire. Jacob se preparaba para lo que creía ser el último suspiro de tristeza, mientras una promesa gripaba su ser: «Tu hijo vive». En medio de las emociones encontradas, una sombra de misterio aún envolvía el futuro. «Pero, ¿qué más tiene Dios preparado para esta familia?», se preguntaron todos en sus corazones. En la penumbra, un nuevo amanecer aguardaba, lleno de propósito y gloria, esperando ser revelado en su tiempo perfecto. Una voz suave parecía susurrar desde el cielo: «El tiempo de crecimiento ha llegado, y aún quedan muchos secretos por descubrir en la historia que estoy tejiendo». Los días pasaron como olas en la vasta extensión del desierto, trayendo consigo tanto ansiedad como esperanza. En Canaán, el corazón de Jacob luchaba con la mezcla de emociones que lo invadían. La llegada de sus hijos con la conmovedora noticia de que José vivía había encendido una chispa de fe en su alma desgastada. Aún así, la sombra de la duda seguía acechando su corazón. «¿Cómo podría ser posible?», repetía internamente, mientras los recuerdos de su hijo perdido se entrelazaban con el anhelo de reunir a su familia una vez más. Mientras tanto, en Egipto, José se movía como un hombre inspirado por un propósito renovado. La benevolencia del faraón le había otorgado no solo el poder, sino también los recursos necesarios para preparar la llegada de su familia a un lugar de abundancia. «¡Que vengan!», se decía a sí mismo, mientras organizaba en su corazón cada detalle del reencuentro. José sabía que debía preparar no solo un hogar, sino también un ambiente espiritual donde las promesas de Dios pudieran florecer. Una noche, mientras la luna iluminaba el río Nilo, José se arrodilló y clamó: «Señor, ¿cuál es el futuro que tienes reservado para nosotros? Tus caminos son más altos que mis pensamientos». En ese instante de humildad, una voz serena llenó su ser, haciéndolo vibrar con un eco profundo. «El regreso no solo es para ti, José, sino también para la redención de muchos». Comprendió que su historia estaba entrelazada con la salvación de su pueblo, un reflejo del corazón divino.
Al llegar el día esperada, las caravanas de Canaán cruzaron las llanuras. Los hermanos, con el corazón agitado, guiaban a su anciano padre hacia la tierra que había sido testigo de su separación. ¿Qué veremos allí?, murmuraron entre sí, sintiendo el peso de su pasado mientras las lágrimas se asomaban a sus ojos. Finalmente, cuando llegaron a las puertas del palacio, la emoción llenaba el ambiente. Jacob miró a su alrededor con una mezcla de asombro y temor, hasta que la figura familiar apareció al fondo. José, vestido con ropas de dignidad, se acercaba con pasos firmes, y su rostro emanaba una luz que parecía pura y radiante. «Padre», exclamó, mientras corría hacia Jacob, quien se encontraba inmóvil, cruzado entre la realidad y el sueño que había creído perdido para siempre. El momento fue como un abrazo del cielo. Jacob se lanzó a los brazos de su hijo, derramando lágrimas y palabras de adoración. «Tu rostro es como un sueño renovado. En verdad, el Dios de mis padres ha escuchado mis suspiros». «Este lugar será nuestro refugio», aseguró José, «y los propósitos de Dios se cumplirán. Pero nuestro viaje apenas comienza. Hay mucho más que revelar de sus caminos». La familia, aún temerosa, sintió en su interior que había un plan divino mucho más grande que su reencuentro emocional. Mientras los días transcurrían, los hermanos de José comenzaron a entender que su viaje no solo era una búsqueda de reunificación, sino también una misión de restauración. ¿Seremos parte de algo más grande que nosotros mismos?, se cuestionaban. La respuesta les llegó en los murmullos de cada palabra de su hermano, quien recordaba cómo Dios había estado al mando en cada paso. Un día, mientras se sentaban juntos para compartir la comida en el banquete de la casa de José, la risa y los relatos llenaban el aire. Pero de pronto, el rostro de José se tornó serio. «Hermanos, quiero que entendáis que lo que pasó no fue solo un destino trágico. Fue parte de un plan divino para preservar la vida de nuestra familia y de muchos otros. En este tiempo de hambre, Dios nos está preparando para ser instrumentos de su salvación». El misterio de lo que aún estaba por venir comenzaba a desvelarse, y cada corazón presente se llenó de asombro al vislumbrar el alcance del plan soberano. «¿Qué más tiene Dios para nosotros?», se preguntaron en voz baja, temblando ante la posibilidad de ser parte de algo tan magnífico. Mientras la noche caía sobre Egipto, la promesa flotaba en el aire. «El tiempo de la plenitud se acerca, recogeréis lo que sembrasteis». La historia apenas comenzaba a revelarse en su totalidad, mientras la familia de Jacob aguardaba las maravillas que el Señor despliega a quienes confían en su eterno propósito. Los días en Egipto se erguían como testigos fieles de un renacimiento. La familia de Jacob se había reunido, pero la atmósfera estaba impregnada de una expectación divina. Después de un breve respiro en la alegría del reencuentro, la urgencia de entender el propósito mayor de Dios pesaba sobre los corazones de todos, incluidos los hijos de Jacob. Una mañana, cuando la luz se filtraba a través de los delicados paneles del palacio, José convocó a sus hermanos a un encuentro en los jardines reales. Las flores de ceniza vibraban con los colores intensos del amanecer y el perfume de la esperanza llenaba el aire. «Hermanos», comenzó José con voz grave, «no puedo quedarme en silencio. La revelación de lo que hemos vivido es importante y el tiempo llegó para que mis sueños se entiendan en su contexto». Los hermanos, sintiendo el peso de sus palabras, se reunieron en círculo, sus almas listas para recibir la guía divina que tanto anhelaban. «Recordad», dijo José, «los sueños que tuve de que ustedes se inclinaban ante mí. No eran solo visiones de grandeza, sino un reflejo de lo que Dios ha trazado por generaciones. La hambruna que enfrentamos no es un simple desatino de la naturaleza, sino el cumplimiento de lo que Él había planeado desde antes de nuestras vidas». Las palabras de José resonaban con poder, convenciéndolos de que estaban frente a un destino que iba más allá de su comprensión.
En verdad, hermanos, fui enviado antes de vosotros para preservar la vida, porque Dios vio nuestra aflicción y decidió utilizar mis pruebas para un bien mayor. Génesis 50:20. La incredulidad comenzó a ceder ante la sabiduría divina, y cada hermano sentía cómo las cadenas de la culpa dolorosa, forjadas por su traición, se comenzaban a romper. Los ojos de Judá se llenaron de lágrimas. «¿Cómo pudimos dudar de tus intenciones?», preguntó, pero un rayo de entendimiento iluminó su rostro. «¿Quién somos nosotros ante el propósito soberano de Dios?». José continuó, su corazón palpitando con fervor. «La historia se repite en esta tierra. La ira y la rencilla pueden parecer más fuertes en momentos de prueba, pero el amor de Dios tiene la última palabra. A través de nosotros se levantará una nación y seremos testigos de su gloria». Lo que debió traernos ruina será la semilla de nuestra redención. Mientras tanto, en la morada de José crecía un eco de inquietud. Los rumores sobre el poder de Egipto comenzaban a cruzar fronteras y el rey comenzó a ofrecer favores precipitadamente. Sin embargo, una sombra proyectaba los aspectos brillantes del futuro. Una noche, mientras las estrellas titilaban como los sueños de los hombres, José recibió una revelación de Dios en sueños nuevamente. «No te temas, José, hay más en este viaje de restauración. He de levantar a mi pueblo en un tiempo de tribulación, donde una nueva tierra los sustentará. Las etapas de tu historia son sombras de lo que por venir está, y deberás guiarlos en la fe». El corazón de José se estremeció ante la responsabilidad y el honor. La visión permanecía clara, un futuro de liberación, pero también un amanecer doloroso. «La opresión no ha terminado, y mi pueblo sufrirá. No seré solo un gobernante, sino un líder en el tiempo de desasosiego». Así, el día se acercaba cuando el verdadero plan divino comenzaría a revelar su esplendor. Mientras la tierra de Egipto prosperaba a su alrededor, un sentimiento de inquietud se instalaba en el aire. Los corazones de los patriarcas anhelaban respuestas, y el eco de la futura redención resonaba en el viento. «¿Estaremos preparados para lo que vendrá?», se preguntaron, confiando que en cada caída de la noche el rostro de Dios iluminaba su camino. Las sombras del futuro eran misteriosas y la historia apenas comenzaba su proceso. El camino hacia el cumplimiento del plan soberano de Dios estaba trazado, y lo que aún estaba por venir se desnudaba como los vientos que soplan desde el desierto. Algo glorioso, algo que transformaría no solo a los hebreos, sino a las naciones enteras. «La liberación está a la vista», pensó José, mientras meditaba en la promesa del Señor que susurraba: «Prepárate, pues el tiempo de la reivindicación ha llegado». Un nuevo día amanecía en Egipto, y el palacio de José brillaba bajo la luz dorada del sol. Sin embargo, la celebración del reencuentro comenzó a desvanecerse ante la magnitud de las revelaciones del joven gobernante. El zumbido de la humanidad y la prosperidad nunca había sido tan palpable, y a pesar de la plenitud, había un inquietante susurro de oposición que crecía en las sombras. Esa mañana, José decidió convocar no solo a sus hermanos, sino también a algunos de los ancianos de Egipto, quienes habían sido testigos de su subida al poder. Se encontraba dispuesto a compartir con ellos la urgencia del mensaje divino que había recibido. Con un semblante sereno pero grave, José se dirigió a ellos en la sala del banquete. «Hermanos y ancianos, he sido escogido entre los hombres para un propósito mayor, no solo para gobernar, sino para sostener al pueblo en tiempos venideros de dolor y sufrimiento». Al escuchar sus palabras, los ancianos intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos, un hombre de gran sabiduría y experiencia, se atrevió a preguntar: «¿Qué destino vislumbras, José? ¿Cuál es el propósito que Dios ha revelado sobre nosotros?». José elevó su mirada hacia el cielo, como buscando el favor divino. «El Señor me habló en sueños, y me mostró que la hambruna que acecha la tierra es un preludio de lo que viene.
Las dificultades no son accidente, son parte del plan soberano de Dios. No solo poseemos el don de la provisión física, sino que debemos preparar nuestros corazones y nuestras almas para el gran día de nuestra redención. La inquietud se apoderó de la sala. Las palabras de José reverberaban en los corazones de aquellos hombres que habían conocido tanto la prosperidad como la adversidad. Un murmullo de temor y expectación recorrió el ambiente. ¿Qué debemos hacer entonces?, cuestionó una voz entre los presentes. Debemos unirnos en oración y en fe, respondió José, incitando a sus hermanos y ancianos. Debemos construir graneros y almacenar grano, pero también debemos equipar a la nueva nación que se levantará. No es el tiempo de quedarnos quietos, es tiempo de edificar no solo sobre la tierra, sino en la fe de nuestro Dios, quien cumplirá sus promesas. Mientras la reunión progresaba, en el corazón de José y de sus hermanos crecía un sonido como el de un tambor lejano jolting, recordándoles que la opresión estaba aún por llegar. En medio de estas preparaciones, la ambición también despertaba entre otros gobernantes. En tierras lejanas, los reyes oyeron de la grandeza de Egipto y codiciaban la prosperidad como un león acechante a su presa. Así, las tensiones aumentaban. Las noticias sobre el poder de José se expandían, pero el temor sobre la creciente influencia de Egipto podría amenazar la paz y la promesa. Esa misma noche, cuando José se retiró a descansar, un profundo sueño lo invadió. En su visión, el mismo Dios que lo había guiado desde su juventud le mostró un futuro aún más deslumbrante, pero también aterrador. José, lo que vendrá es un tiempo de prueba para mi pueblo, y tú serás su líder. Prepárate, porque no solo tratarás con la hambruna física, sino que enfrentarás a un enemigo que busca destruir la esperanza. Despertó de su sueño con un sudor frío rodando por su frente. La revelación del destino de su pueblo lo llenó de temor, pero también de determinación. Tenía la convicción de que el Dios de Israel estaba con él, intercediendo y guiándolo. Grabando las instrucciones divinas en su mente y corazón, sabía que tendría que comunicar esta nueva revelación. El tiempo de su mayor desafío se acercaba, y la pregunta sobre cómo responder a las adversidades del mañana lo llevó a meditar más profundo. Mientras el palacio se llenaba lentamente con el amanecer, los pequeños aspectos del futuro se comenzaban a revelar, como trazas de un lienzo divino a punto de ser completado. ¿Cómo cambiará la historia de Egipto y de mi pueblo?, pensó José. Prepárense, pues, el tiempo de la prueba ha comenzado, y con ello el cumplimiento del glorioso plan de Dios. La historia de José, definida por la fe, el sufrimiento y el liderazgo, estaba a punto de cruzar caminos con un nuevo capítulo del propósito eterno. En medio de la oscuridad, la luz del soberano comenzaba a brillar con más intensidad. Con el primer rayo de luz filtrándose a través de las ventanas doradas del palacio, José se levantó con el alma inquieta. No podía deshacerse de la ansiedad que acompañaba a su reciente visión. Sabía que su instrucción divina no solo era un mensaje, sino un llamado a la acción que resonaba en la eternidad. Dios está sobre todo, y su propósito prevalecerá, se repetía en su mente mientras se preparaba para el día. Se encontraba en el jardín, acompañado por el aroma de las flores exóticas que adornaban el lugar. En un tono firme se dirigió a su secretario, un joven escuchador llamado Efraín. Es tiempo de empezar la construcción de los graneros. Cada ciudad debe estar preparada para el tiempo venidero. No solo almacenaremos grano, sino que también necesitamos reunir a la gente. Su fe será la base de nuestra resistencia. Efraín, con un rostro radiante de entusiasmo, asintió con determinación. Así se hará, oh gobernador. En cada rincón de Egipto se escuchará el llamado. Tu voluntad se ejecutará hasta que la tierra esté lista. Mientras tanto, en las tierras lejanas, las noticias de la prosperidad egipcia habían llegado a las orejas de los que ya contemplaban la ambición.
Los reyes de las naciones vecinas comenzaron a tramar una estrategia, y entre ellos, uno especialmente oscuro, el rey de los filisteos, juró que Egipto no prevalecería sobre su dominio. Con una mezcla de codicia y desprecio, reunió a sus guerreros y se preparó para la guerra. De vuelta en Egipto, José sintió un llamado a la unidad. Convocó a su familia y a todos los líderes de la nación en la plaza del palacio, creando un espacio donde se pudiera elevar la voz unida al cielo. La multitud se reunió y el murmullo creció hasta convertirse en un clamor general. «Escuchen, el Señor ha hablado y su mano poderosa nos guiará», comenzó José con fervor. No seremos solo un pueblo que almacena físicamente, necesitamos armar nuestros corazones. La fe será nuestra arma más fuerte. Unámonos en oración, y que cada campana de nuestras ciudades suene como un eco de nuestra devoción al Altísimo. El poder de sus palabras resonó de una forma palpable. La multitud se llenó de fervor, y el pueblo de Egipto se unió en una oración poderosa, dedicando cada acción y cada esfuerzo a Dios. Aquella respuesta asombrosa trajo aliento a José, pero también certeza de que la oposición no tardaría en manifestarse. En sus corazones encendió la esperanza que se reflejaba en sus rostros. Sin embargo, mientras la fe prosperaba en Egipto, la sombra de la guerra se cernía en el horizonte. Las noticias sobre la llegada de tropas filisteas llegaron a oídos de José como un eco de advertencia. Una noche, cuando la luna brillaba en todo su esplendor, una voz resonó en su interior, tan clara como el llamado divino que había guiado su vida. José, no solo enfrentarás la hambruna. Este enemigo que se cree fuerte intentará deshacer el propósito que he sembrado en ti. Pero, ¿qué es el hombre para desafiar los planes de un Dios soberano? Ve y prepara a tu pueblo, porque mi mano estará con ustedes. Despertó de un profundo sueño, su pecho agitado por el poder y la urgencia de esta nueva revelación. El tiempo se estaba acercando, y sabía que su liderazgo sería puesto a prueba. Se levantó decidido hacia su hermano Judá. Es tiempo de prepararnos no solo en lo físico, sino en el espíritu. La batalla no es solo contra hambre, es sobre la voluntad de Dios para que su pueblo prevalezca. Así José comenzó a establecer estrategias no solo para la provisión de grano, sino también para fortaleza espiritual. Las oraciones y la unión en la fe se convirtieron en el centro de la vida egipcia. Mientras la opresión se cernía, José confiaba, un nuevo amanecer llegaría. Pero en la oscuridad se gestaba un conflicto. La sombra del rey filisteo se hacía más palpable, dejando claro que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Dios tiene un plan, y en medio de esta tormenta su gloria brillará, se decía José, con una creciente convicción de que el desafío que iba a enfrentar era solo un paso más hacia la realización de las promesas divinas. Pero, ¿quién estará dispuesto a permanecer firme ante la adversidad?, reflexionó. Con cada día que pasaba, el cumplimiento del propósito divino se hacía más evidente. La historia de redención no solo afectaría a Egipto, sino resonaría a través de las generaciones. La clave del plan de Dios se estaba revelando, y con ello la naturaleza del verdadero liderazgo. El tumulto no era más que el vestigio de una victoria venidera que cambiaría el destino de muchos. Mientras el sol comenzaba a levantarse una vez más sobre Egipto, el futuro se volvía cada vez más incierto y emocionante. José sentía que el siguiente paso lo llevaría a una nueva dimensión de su misión y a otra revelación por parte del cielo. En su corazón resonaba la pregunta: ¿preparará el Dios de Israel a su pueblo para la batalla que se avecina? Al amanecer del nuevo día, el sol dorado iluminó las tierras de Egipto, trayendo consigo la promesa de esperanzas renovadas. José, con el corazón agitado y la mirada fija en el horizonte, se preparaba para enfrentar los desafíos que la adversidad había sembrado a su paso. La angustia y la anticipación se entrelazaban en su interior mientras se dirigía a la plaza, donde el pueblo lo aguardaba con expectación y fe.
Mientras caminaba, recordó las palabras que su padre Jacob había pronunciado en su lecho de muerte, la bendición que había sido transmitida en su familia de generaciones pasadas. El cetro no se apartará de Judá. Génesis 49:10. Esa bendición resonaba en su mente como un eco de la voluntad divina, y comprendió que cada paso que daba no solo resonaba en esta tierra, sino que se entrelazaba con el destino de su plan eterno. Reuniendo a las multitudes, comenzó a impartir instrucciones. «Hermanos míos», proclamó con una voz llena de autoridad y serenidad, «la semana que viene buscaremos la bendición del Altísimo en un día de oración y ayuno. Clamaremos al cielo, y Él nos guiará en la oscuridad que se aproxima». La multitud lo escuchaba silenciosa, cada corazón latiendo al unísono en la expectativa de lo que vendría. De repente, un murmullo recorrió la plaza como un velo de inquietud. Un mensajero llegó, sus vestiduras manchadas de polvo y sudor, exclamando: «Oh gobernador, las tropas filisteas están a las puertas, se preparan para asediar nuestras ciudades». Las palabras resonaron en el corazón de cada egipcio presente. Un frío helado recorrió la multitud. José, sin perder la calma, levantó la mano. «No temáis, pues el Señor está con nosotros. ¿Qué es un ejército ante el poder del Altísimo?». Había entendido que no solo se libraba una batalla física, sino también una lucha espiritual. Así, instó a la gente: «Uníos a mí en oración ferviente, que nuestros corazones clamen a Dios por fortaleza y paz». En ese momento, la plenitud del Espíritu llenó el aire. La multitud, unida, se postró en la tierra, elevando sus voces en clamor y súplica. El fervor de sus oraciones se sintió como una corriente poderosa, un descenso del cielo tocando sus vidas. José se sintió impulsado a buscar aún más, confiando que la respuesta del cielo estaba por venir. Mientras el pueblo imploraba, una visión se presentó a José. En la luz resplandeciente de lo sobrenatural, una figura se le apareció. Era como un guerrero con vestiduras iluminadas, y su voz tronó como el retumbar de los truenos. «José, el pueblo ha clamado, y he escuchado su voz. La batalla no es solo de carne y sangre, sino un desafío a la fe. Prepárate, porque en el día del asedio yo pelearé por ti y por tu pueblo». Al escuchar estas palabras, el corazón de José se llenó de certezas. «Proclamaremos la grandeza de nuestro Dios, la victoria será nuestra, no por nuestras fuerzas, sino por su brazo poderoso». Se levantó y proclamó ante el pueblo: «No temáis, oh Egipto, porque hemos sido escogidos para testificar de su gloria». Con el aliento del pueblo renovado y las promesas de Dios ardiendo en sus corazones, José planificó el día de la oración y el ayuno, como un acto de unión, unida con la certeza del abrigo divino. Pero él sabía que había más en juego. La sombra del rey filisteo los acechaba, y pronto las pruebas aumentarían. Mientras se alejaba de la plaza, el ruido de la multitud quedaba atrás, y en su corazón resonaba una pregunta profunda: ¿cuál sería el próximo paso en el misterioso y soberano plan de Dios? Esa inquietud lo impulsaba a buscar más de lo que había sido revelado. Así, bajo la inmensidad del cielo estrellado, José ora, deseando descubrir la dirección del Señor, sintiendo que algo monumental estaba a punto de suceder. A medida que la tarde se desvanecía en el horizonte, el cielo se teñía de colores vibrantes, como un lienzo que anunciaba el paso del tiempo. José se retiró a su habitación, el eco de las súplicas del pueblo aún resonando en su corazón. Allí, postrado ante el altar, elevó su clamor al Altísimo, buscando entendimiento y fortaleza. «Señor de los ejércitos», suplicó, «revela tu voluntad en este tiempo de prueba. Permíteme ser un instrumento de tu paz y tu victoria». Mientras oraba, una profunda sensación de paz lo envolvió. A medida que las palabras de sus súplicas se deslizaban por sus labios, una sombra oscura cubrió la habitación.
Fue entonces cuando escuchó una voz que parecía venir de la misma piedra sobre la que se postraba. José, hijo de Jacob, he oído tu oración. La batalla que se avecina es una prueba no solo de tu fe, sino del corazón de este pueblo. La voz era firme, pero en su tono había una calma que maría la paz que solo el Señor puede otorgar. Debes prepararte, pues los filisteos no solo buscan conquistar tu tierra, sino también tu fe. Reúne a tu pueblo, y diles que esta batalla será por el honor de mi nombre. José sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también la certeza de que no estaba solo. Al amanecer del día señalado para el ayuno y la oración, los habitantes de Egipto comenzaron a reunirse en la plaza central. La atmósfera estaba cargada de expectativa y temor. José, con la fe en su corazón, también trajo consigo los antiguos relatos de su pueblo, recordando cómo Dios había liberado a Israel de las garras de Faraón. Así como Él estuvo con nuestros antepasados, comenzó a hablar, su voz resonando con fervor. Así estará con nosotros hoy. Con cada palabra que pronunciaba, sentía el aliento del Espíritu sobre él. Clamemos todos juntos y que nuestras súplicas suban como incienso ante el trono de Dios. La multitud se unió en ferviente oración, sus voces entrelazándose en un clamor poderoso, pidiendo por protección y por justicia. Mientras oraban, la tierra tembló levemente, como si la misma creación respondiera a sus súplicas. Las nubes comenzaron a acumularse en el horizonte, un signo claro de que el cielo estaba pendiente de lo que sucedía en la tierra. A medida que la oración continuaba, una luz radiante descendió sobre la plaza, envolviendo a todos en un manto luminoso. En esa luz, José vio más que la simple imagen de su pueblo reunido, vislumbró en un instante fugaz a generaciones pasadas, a los patriarcas, a los profetas. Con el pueblo de pie, José se volvió hacia la dirección del enemigo y con una voz resonante clamó: «Tropas de Egipto, preparemos nuestras almas para el encuentro. Hoy no luchamos en nuestra propia fuerza, sino en el nombre del Señor. Él peleará por nosotros». A medida que su voz se alzaba, un poderoso rugido se escuchó desde el campamento filisteo. Los enemigos, sintiendo un desconcierto ante la fe resplandeciente de los egipcios, comenzaron a tambalearse. En ese momento de incertidumbre y tensión, las estrellas parecieron alinearse, y una silenciosa pregunta se cernía sobre ellos: ¿qué sucederá cuando la sombra de la batalla se enfrente al poder del cielo? El tiempo pasó como un susurro, y el eco del clamor de oración de los egipcios se entrelazó con la tensión de la inminente lucha. De repente, el silencio fue interrumpido por un estruendo celestial, como si el mismo cielo se abriera. Unos destellos de luz brillaron sobre el horizonte, y del cielo descendió fuego como el de un relámpago. El pueblo de Egipto contempló atónito cómo la mano del Señor se manifestaba en medio de la oscuridad. El ejército filisteo, lleno de confusión y asombro, comenzó a retroceder. En su temor, se dieron cuenta de que estaban enfrentando no solo a hombres, sino al Dios de Jacob, a quien habían desafiado. El temor se apoderó de ellos, y como un solo hombre, su ejército se volvió en desbandada. Las órdenes de sus líderes se perdieron en el caótico clamor de los que huyeron. «Miren», exclamó José, su corazón rebosante de asombro y gratitud. «El Señor ha hecho su obra entre nosotros. La batalla ha sido ganada. Alabemos su santo nombre». El pueblo estalló en júbilo, y las voces que habían elevado en súplica ahora resonaban en adoración, llenando el aire con alabanzas, mientras las sombras de la noche se disipaban ante la luz de la gloria divina. Cada hombre y mujer que había sentido la presión de la incertidumbre ahora experimentaba la liberación y la victoria. Pero en medio de la celebración, una nueva pregunta surgió en el corazón de José. ¿Qué significa esta victoria para nuestro futuro? Mientras la multitud danzaba y reía, la imagen del rey filisteo acechaba en su mente.
Sabía que la prueba había pasado, pero que otros desafíos podrían estar a la vuelta de la esquina. Esa noche, mientras la luna iluminaba el cielo, José se retiró a su habitación. En un profundo momento de reflexión, entendió que la batalla había sido un solo paso en el camino hacia el cumplimiento del plan soberano de Dios. Esto es solo el principio, meditó. La redención de mi pueblo seguirá exigiendo un liderazgo firme y una dirección clara. Un silencio reverente llenó la habitación mientras oraba, buscando la guía de Dios para lo que vendría. Se les había dado una victoria extraordinaria, pero el peso de las próximas decisiones comenzaba a instalarse en su corazón. Señor, ¿cuál es el siguiente paso en tu plan? ¿Cómo debemos proceder para garantizar la estabilidad y la fe de nuestra nación en el tiempo venidero? La respuesta se sintió como una corriente eléctrica que recorría su ser. Aún hay mucho que transformar en Egipto y en la familia de Israel. Prepara el camino, pues no solo pelearás batallas en nombre de tu pueblo, sino que serás un portavoz de la redención por generaciones venideras. Mientras la noche avanzaba, un eco profundo de expectativa llenaba su ser. El camino del futuro comienza ahora, pensó. La historia de la salvación de Egipto apenas se inicia, y el propósito soberano de Dios está por revelarse en toda su gloria. En sus pensamientos creció una llama de determinación, y con cada latido la certeza de que el viaje aún no había culminado comenzó a tomar forma. Así, al finalizar esa noche, una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué más tiene Dios reservado para su pueblo en esta historia de redención?